Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Sé bienvenido a este tiempo que día a día podemos disfrutar la palabra de Dios. Muchísimas gracias por compartir este video con otros. Te invitamos a suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que cada que subamos un nuevo video o hagamos una transmisión en vivo, tú puedas recibir una notificación. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 27. La crucifixión, la asunción al trono. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz y le crucificaron en aquel monte llamado el Gólgota o el monte de la calavera, también conocido como el Calvario, es interesante pensar qué evento histórico se llevó a cabo al menos 1000 años antes en ese monte. Otros 1000 años atrás, Isaac llevó aquella leña cargando, subiendo al monte, cuando Dios le pidió a Abraham que le diese a su hijo, que le ofreciese a su hijo. Eso 2000 años antes de Cristo. 1000 años después, en tiempos de David, David subió ese monte también, frente a Jerusalén. Y se cree que de ahí se le llamó el monte de la calavera, porque después de vencer al gigante Goliat, David le cortó la cabeza al gigante y, tomando la cabeza en su mano, la llevó frente a Jerusalén, porque Jerusalén estaba habitada por jebuseos que aún no había sido tomada, y David se las muestra a esos jebuseos la cabeza y le dice: así como vencí a este gigante, así les voy a vencer a ustedes. Y se cree que la cabeza de Goliat quedó en ese monte. Y en un sentido profético, David anunció una victoria sobre el enemigo del pueblo de Dios. Y ahora en ese mismo monte Jesús está siendo crucificado, y la cabeza del enemigo está siendo exhibida sobre el mismo monte Calvario.
La cruz fue clavada y sobre las sienes del enemigo, venciendo a Satanás, levantando al Señor, como dice el título de este día, ascendiendo a Jesús al trono. Esto es impresionante de ver. Ahí le crucificaron en medio de dos soldados, porque se cumplió la escritura que él fue contado con los pecadores. Había dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y ambos están allí. Jesús compartiendo en un sentido la misma suerte, el mismo destino de un malhechor, porque él llevó el precio de nuestros pecados. Pilato colocó un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los judíos alegaban que debía poner, no, él dijo ser Rey de los judíos, pero Pilato dijo: lo que escrito, escrito está, porque el mundo reconoce que él es el Rey, el mismo gobernador de Judea. Los mismos romanos reconocieron, y el mundo un día reconocerá, y las naciones reconocerán. Por eso fue escrito en hebreo, y fue escrito en latín, y fue escrito en griego, en esos idiomas, para que el mensaje fuese a todas las naciones. Él es el Rey de los judíos. Ahí fue ascendido. Qué impresionante. Por eso los comentaristas llaman Jesús desde el trono de la cruz. Desde el trono de la cruz. Y él dijo: lo que escrito, escrito está. Por otra parte, los soldados no entienden, como mucha gente, no entienden el sentido de la crucifixión. Los judíos no entendían, los romanos no entendían el sentido de la crucifixión. Ellos decían: estamos dando muerte a un loco más, a un Mesías más. Porque déjame decirte que antes de Jesús se habían levantado otros que habían dicho ser algún grande. El declararse un Mesías para los judíos, el anunciar, si Jesús hubiese dicho: yo soy el Rey de los judíos, o sea, la gente esperaba que se levantasen en armas. Si algo querían los judíos, era un caudillo, un líder que se levantara para derrocar al imperio, para derrocar a aquellos que los oprimían. Y Jesús sabía que en el momento que él se declarase rey, esto le llevaría a la muerte. Pero el verdadero rey, no venía a libertarles del yugo de los romanos. Él venía a libertarnos a todas las naciones del yugo de esclavitud, del yugo del pecado. Y aunque hubo otros falsos mesías, el verdadero Mesías está allí, triunfando con su misma muerte, venciendo a la muerte. Los romanos ahí están dividiendo sus vestidos entre sí. No lo partieron porque era una túnica de una sola pieza. Se cree que era algo finísimo y por eso deciden no cortarla, sino se echan suertes, juegan a los dados, y de esa manera el ganador se lleva la prenda de Jesús y se cumple una escritura descrita en el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos, ahí sobre mi ropa echaron suerte. Nos dice de los testigos que están frente a la cruz. Está allí María, su madre, está otra María, mujer de Cleofas, y está el discípulo a quien Jesús amaba. Había tres Marías: María Magdalena, María, mujer de Cleofas, y María, su madre. Y el discípulo a quien Jesús amaba está allí, y vemos una de las primeras frases del Señor desde la cruz. Estando presente el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y él le dijo: he ahí tu madre. De tal manera que aquel discípulo le recibió en su casa. Vemos que hasta el último instante de su vida Jesús procuró a María, siendo el hijo mayor, siendo aquel responsable que había cuidado de ella. Ahora la está dejando al cuidado de uno de sus discípulos. No es un mandamiento para que digamos: bueno, entonces María es nuestra madre. No, Jesús tiene la autoridad para decirle al discípulo: he ahí tu madre, porque él le está encargando el cuidado, y él le recibió en su casa y él cuidó de ella. Ahora déjame decirte,
Jesús ascendió a la cruz, tomó nuestro lugar, fue coronado como rey con una corona de espinas, derramó su sangre, Él ofrendó su vida, fue contado con los pecadores, fue humillado, pero Él, con su muerte, Él venció. Venció el pecado, venció la maldad, para que tú y yo le reconozcamos como Rey en nuestras vidas. Nuestro Rey tomó nuestro lugar, Él pagó nuestras culpas, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios y viviésemos una vida digna delante del Padre Celestial. ¿Por qué en este día no le das gracias a Dios? ¿Por qué en ese día no tomas un tiempo para decirle, Señor, muchas gracias por ofrendar tu vida por mí, por pagar un alto precio? El precio que se pagó por tu vida, por mi vida, fue el precio más alto de toda la historia. Jamás nadie pagó nada igual. Hoy vamos a decirle, Señor, déjame vivir para ti, déjame vivir una vida digna para agradarte y para agradecerte. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Señor, por amarnos. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, siga adelante en tu caminar con Dios.